saben en qué serie estamos en este tiempo? ¿Cómo se llama la serie? El favor de Dios. ¿Cuántos han sentido el favor de Dios en este tiempo? Amén. Creo que el favor de Dios simplemente se manifiesta en nuestras vidas todos los días que vivimos nosotros. Y esa es la voluntad de Dios para ti. Porque si la voluntad de Dios fuera otra cosa... Bueno, hoy estarías de pronto con papá allá en el cielo. Pero la voluntad de Dios contigo esta mañana es bendecirte, es que estés aquí en la tierra de los vivientes. Y nosotros tenemos una responsabilidad: disfrutar la vida que papá nos dio. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que hay de esas lecciones que Dios nos da en momentos como muy particulares de nuestra vida? ¿A cuántos les ha pasado que de pronto en una situación, qué sé yo, se vararon, o en un problema que tuvieron en casa o con los vecinos, ahí Dios te da una lección? O tal vez en un restaurante, cuando la comida no te llega. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que hay un grupo de gente, hay 30 personas en la mesa y justo el plato tuyo fue el que se perdió en el camino. ¿A cuántos Dios los ha tratado así? A Unice. A Unice le pasó una vez, sí. A mí me pasó una vez, estábamos comiendo hamburguesa con mi esposa en un restaurante y era hamburguesa con papitas, ¿no? Las papitas nunca llegaron. Y yo le dije a la chica, ven, las papitas de la hamburguesa. Total que pasaron como 20 minutos. Yo me había comido la hamburguesa, la gaseosa y después fue que llegaron las papitas. De esos momentos que tú tienes ganas de decirle, ¿sabes qué? Coge tus papitas y llévatelas para el carrizo. Pero Dios habla a tu corazón y te dice, hey, relájate, tranquilízate y cómete tus papitas solas. Y en todos esos momentos Dios nos trata. Y Dios nos da una lección. Y yo creo que esos son los momentos más reales del mundo. Porque son los momentos en que tú eres descubierto en tu corazón. Amén. Donde no tienes esta postura religiosa que algunos de ustedes tienen esta mañana. Porque cuando venimos a la iglesia tenemos una postura, ¿sí o no? Uno viene bien chévere, se sienta a escuchar con la mayor honra posible y todo lo demás. Pero cuando tú estás en casa, algunas de ustedes cuando están en la casa están espelucadas, ¿sí o no? Pero a la iglesia de alguna manera uno viene en una postura. Y el domingo 10 de agosto, o sea, ya casi un mes. El domingo 10 de agosto hace casi un mes. Yo les conté hace prácticamente creo que ese mismo domingo en la mañana le conté que mi primo, que era como mi hermano mayor, falleció el sábado por la noche de un cáncer a los 56 años. Un hombre joven todavía, un hombre que tenía muchas cosas por hacer. Y pensábamos que el sepelio iba a ser el domingo, pero no fue el domingo, sino que fue el lunes. Pero el domingo estuvimos en la funeraria, en el velorio. Y llegamos a la funeraria el domingo a eso de las 3:30 de la tarde. Yo siempre, y es mi costumbre, de que cuando voy para un lugar, uno normalmente dice, bueno, ¿qué me voy a poner para estar acorde al lugar y lo más bonito posible, ¿no? Yo soy medio picky con la manera como me visto y sobre todo si me ensucio con algo. Y teníamos 20 minutos de estar en ese lugar. 20 minutos teníamos de haber llegado al velorio, de estar saludando amigos que tenían años que no nos veíamos. Y se me ha dado a mí por tomar un café, que me encanta el café. Y agarro yo el café, de ese que ponen ahí en la sala funeraria, y estoy yo levantando el café para llevarme el primer sorbo a la boca cuando uno de los hijos de uno de mis primos giró, un pelado de casi 2 metros, giró y con el codo me tropezó y me he tirado el café completo en la camiseta. O sea, de acá hasta acá, todo a la derecha y además el cuello, ese café estaba caliente. Me quemó el cuello y toda la camiseta llena de café. ¿Se pueden imaginar lo que eso significaba para mí ese momento? Mi esposa me abrió los ojos y por ahí alguien gritó, ¿y el café mancha? Yo respiré profundo. El sobrino, el hijo de mi primo, estaba muy apenado, obviamente, fue sin querer. Y mi esposa me dijo, entra al baño. Y ella me dijo, entra al baño como para que, ve, échate agua para que. Y en verdad entré al baño, agarré mi pañuelo, empecé con el agua, el cuello lo tenía rojo del quemón.
la camiseta llena de café, era una camiseta así color crema. Y yo empecé a echarme agua ahí, peor, o sea, tú te echas agua y se riega más todo el tema. Entonces ahora tenía la camiseta manchada y mojada. Pero es que no era una manchita, era la mitad de la camiseta mojada, los zapatos pringados, el cuello que me ardía. Así que ustedes se pueden imaginar el escenario, ¿no? Y yo estaba ahí como a punto de entrar en una crisis. Y en ese momento que estaba allí, metido en el baño, echándome agua con el pañuelo, mojado, manchado, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y el Espíritu Santo me dijo, hey, es más importante la mancha de tu camiseta que este momento que estás viviendo acá. Y mis amados, eso fue como que me echaran un balde de agua completo. Porque ciertamente allí en la sala estaba el ataúd de mi primo, estaba su esposa que acababa de perder a su marido, estaban sus hijos que acababan de perder a su papá que no lo iban a ver más, sus hermanos que no iban a poder disfrutar porque era un hombre muy jocoso, y todos los amigos que estaban en ese lugar lamentándose por la muerte de alguien que de pronto se fue antes de lo que nosotros hubiésemos esperado. Así que en ese momento pensé que esa mancha de mi camiseta realmente no tenía sentido. Que esa mancha de mi camiseta era simplemente un a propósito de Dios para hablar conmigo en ese baño, mientras el Señor con su espíritu me calmaba de la pequeña crisis interna que yo estaba viviendo allí. Porque aunque empecé a entender estas cosas, yo estaba pensando, ahora me va a tocar salir. Y me va a tocar salir con la camiseta manchada y mojada. Y además con el cuello que me ardía. Pero ¿sabes qué? Respiré profundo, volví como al foco de lo que yo estaba haciendo ahí esa tarde y salí. Y cuando salí, obviamente todo el mundo, ¿qué te pasó? Tú sabes, ¿ah? Todo el que te ve te dice, ¿qué te pasó? Oye, ¿y qué te pasó? ¿Estás manchado? ¿Estás mojado? Y yo solamente sonreía, todo el mundo me tocaba echarle el cuento del café. Pero fue un momento teso ahí y realmente un momento complejo porque en esos momentos, ¿sabes? Tú quisieras olvidarte de lo espiritual que eres. De pronto en otro momento yo hubiese agarrado un carro, una moto, lo que sea, me hubiese ido a mi casa a cambiarme y regresar. Pero no, decidí quedarme. Decidí quedarme con la camiseta mojada, decidí quedarme con todo eso. Y en ese momento el Señor me iba a dar una de las más grandes lecciones de mi vida, se los puedo asegurar. Porque entre la camiseta mojada y manchada y lo que Dios tenía por hablarme ese día, Dios me dio una tremenda lección. En la tarde, cuando ya llegamos a la casa, en la noche, mientras yo, porque retumbaban estas palabras en mi mente, ¿no? El café mancha. Y la camiseta que tenía puesta me gusta mucho. Así que yo llegué enseguida a lavar la camiseta. Y mientras estaba en el baño de mi casa lavando la camiseta, el Señor me recordó una conversación que yo tuve con mi primo. Cuando 2 años atrás a él le diagnosticaron el cáncer y ya le habían hecho la primera quimioterapia. Y yo estaba en la habitación con él, en su habitación, y la habitación de él tenía un pequeño balconcito. Y cuando estábamos allí, en esa habitación y en ese balcón hablando, él empezó a contarme que desde ese balcón él veía jugar a su nieto. Él tenía un nieto pequeño, bueno, un nietecito de 4 años más o menos, y que lo veía jugando en la patineta. Él se ponía en el balconcito y desde allí hacia el parqueadero que estaba, el nene jugaba con su patineta. Y ese día él me dio la definición de felicidad que yo nunca voy a olvidar. Él me dijo, esta es mi felicidad. Ver jugar a mi nieto todas las tardes desde este balcón, esta es mi felicidad. Y sabes, ese día entendí que mi primo había descubierto que la vida es más simple y sencilla de lo que nosotros nos imaginamos. Y que a veces basta que estemos pasando por un momento de enfermedad o un momento o una circunstancia difícil para empezar a entender de que la vida es mucho más importante que un café en tu camiseta, que una varada, que sea lo que sea que tú estés viviendo. La vida es más importante que eso. Así que Dios me da esta lección. Y entre esa conversación y ese recuerdo y lo que me pasó por la tarde con el café, Dios me enseñó 3 cosas que quiero transmitirte esta mañana. Y son 3 cosas que yo sé que tú las sabes. Así como yo las sé,
pero Dios me las recordó para que las valoremos en el marco de esto que hemos estado aprendiendo acerca del favor de Dios, y que no se te olvide nunca de que la vida aquí en la tierra, como dice el salmista Juanes, es un ratico. La vida aquí pasa muy rápido, no es cosecha, y tenemos que aprender a disfrutar de la vida que papá nos dio. Amén. Así que lo primero que quiero enseñarte esta mañana, que me enseñó el Señor allí, esa tarde, esa noche ahí lavando la camiseta, es que hay una diferencia entre precio y valor. Hay una gran diferencia entre precio y valor. Mi primo entendió que el valor que había en poder ver a su nieto jugar allí en el parque tal vez pesaba mucho más que todas las cosas que pudiera comprar. Él era un hombre muy trabajador y fue un hombre que siempre se esforzó por conseguir cosas para su familia. Pero sabes, a la final, cuando tú trabajas mucho y cuando trabajas bien, como sé que muchos de ustedes lo hacen, tú puedes conseguir muchas cosas materiales. Y está bien. Está bien que consigas cosas materiales, bienestar para tu familia, pero eso no te puede hacer perder de vista que lo material es muy distinto a lo que verdaderamente vale. El valor de las cosas es muy distinto al costo de ellas. Hay cosas que pueden costar mucho, pero no valen nada. ¿Sí o no? Hay cosas que pueden tener un alto precio, pero realmente no valen nada. Y hay cosas que tal vez son gratis, pero valen mucho. O a cuánto les cuesta, por ejemplo, o cuánto te cuesta dar un beso o dar un abrazo. ¿Cuánto te cuesta? Pero ¿cuánto vale un beso y un abrazo? Yo te invito a que le des un beso y un abrazo a la persona que tienes a tu lado en este momento. Amén. No cuesta nada, no cuesta. Y esa noche, ahí en mi casa, porque la camiseta, entre otras cosas que yo tenía puesta esa tarde, fue una camiseta costosa. Pero me di cuenta que esa camiseta no valía nada. En comparación a lo que yo viví esa tarde, no valía nada. El valor de la vida no se podría cuantificar. Lo que se puede valorar es la familia. Lo que se tiene que valorar es demostrar lo que yo hago valorando a mi familia. Ese es el verdadero valor. Ese día pasó algo muy particular. Estábamos allí y veíamos a la gente que entraba con ramos de flores, la gente de hace 30 años que no nos veíamos, gente visitando, gente recordando cosas, la gente llegaba con presentes. Y mi esposa dijo algo muy particular esa tarde. Mi esposa dijo: el día de mi sepelio no quiero que me traigan flores, así que apunten. No quiero que me traigan flores. Las flores démelas ahora. Porque ¿de qué vale que a uno le traigan flores cuando estamos allí, que no los vamos a disfrutar? O que te den un regalo que tú no vas a poder ver, o una visita que tú no sabes que está. Porque la palabra dice que cuando tú mueres ya no tienes memoria de nada. No te importa nada. O sea, tú estás en el cielo. ¿Sí me explico? Aquí no hay nada que vamos a valorar cuando estemos aquí en la tierra, cuando estemos allá en el cielo. Así que los regalos, las flores y todas esas cosas hay que darlas aquí en la tierra. Y mi esposa dijo eso, yo lo anoté. Así que, mi amor, yo espero de todos casos irme primero que tú. Pero cuando fuese el tiempo, en verdad, de que hayamos dado suficientes flores, abrazos, besos, regalos, así que no escatimen en eso, muchachos. Amén. Ahora, ese día entendí que la vida y todo lo que el Señor me ha permitido es valioso y que yo lo puedo disfrutar, aunque, insisto, no sean cosas costosas, puedo disfrutar de lo que es valioso. Y para mí valiosa es mi familia, valioso es mi ministerio, valioso es Dios en mi vida. Y el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 2, quiero que me acompañes allí, lo dijo de esta manera. Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25, dijo: entonces llegué a la conclusión, ojo, Salomón fue el hombre que todo lo tuvo, que todo lo supo, que todo lo disfrutó y que todo lo probó. Pero Salomón dijo, Eclesiastés 2, 24 al 25 en la traducción viviente, dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida
y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Todo lo que a ti te pueda parecer placentero en esta vida, obviamente conforme a su voluntad, viene de su mano. Versículo 25, pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Separados de Dios no podemos disfrutar nada. Porque ciertamente todas las cosas buenas que el Señor nos da, la palabra dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Así que la familia que tú tienes, el trabajo que tú tienes, tu ministerio y todas las cosas que tú tengas, te las dio papá. Disfrútalas, porque Él te las dio. Y necesitas aprender a valorar lo más importante. Y yo te quiero invitar esta mañana a que valores más lo que verdaderamente tiene valor. Y valor tiene tu vida. Valor tiene tu familia. Valor tiene este instante eterno que estamos viviendo esta mañana. Porque esta es una cita con papá. Y lo que estás recibiendo esta mañana lo vas a poder valorar porque va a transformar tu vida. Y como te dije, los besos, los abrazos no cuestan nada, pero valen mucho. Así que darlos a manos llenas. Porque lo vas a poder disfrutar por tu vida y por la mía. Se pagó un precio demasiado alto. Aunque a ti y a mí no nos costó nada. La palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Y escucha esto, porque me encanta cómo lo dice esta traducción. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. La vida nuestra antes de Cristo estaba vacía, aunque lo tuvieses todo. Y yo estoy seguro que a algunos de ustedes les ha pasado en su vida cristiana que dijeron, oye, ¿sabes qué? Cuando yo no era cristiano, todo me salía bien. ¿Sí o no? ¿A algunos de ustedes les ha pasado eso? Yo me acuerdo que cuando viví la crisis financiera de 2009, en mi vida, ya siendo cristiano, yo dije, cuando yo estaba en el mundo, yo siempre tenía plata. La crisis financiera que yo viví en mi vida, la viví siendo cristiano. Y yo pude haber tenido todos los ingresos del mundo, pero mi vida estaba vacía. Y dice aquí la palabra, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Antes de Cristo tu vida estaba vacía, ahora tu vida tiene sentido. Y tiene todo el sentido del mundo. Y si se pagó un precio tan alto, entonces valórala. Porque hay gente que se levanta y lo primero en que piensan es en quejarse. En que otro día más me toca ir a trabajar y sales de la casa echando madrazos porque tienes que salir a trabajar. ¿Por qué? Valora lo que tienes. No te quejes de la casa que tienes, del carro, no te quejes de esas cosas porque Dios te las dio. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. El apóstol Pablo hablaba del contentamiento, y el contentamiento es cuando tú sabes apreciar lo que tienes, aunque quieras más, porque contentamiento no es conformismo, pero valoras lo que tienes ahora. Y si ahora tú tienes las cosas que tienes la familia que tienes, abrázala, valórala, dile Señor gracias todos los días, aunque tengas una mujer rencillosa, un hombre, qué sé yo, valóralo, valora a tus hijos. Valóralos, porque hay gente que no los tiene. Valora las cosas que tiene, porque es un regalo que Dios te ha dado. Amén. Así que lo primero que aprendí esa noche allí, esa fue la primera lección que me dio el Señor, y es el valor de las cosas, empezando por el valor de mi vida. Porque a veces, y tengo que decirlo, a veces no la valoramos. A veces no le damos gracias a Dios, que estás respirando. Y las personas que hoy se están debatiendo en una clínica por un cáncer o por una enfermedad, ellos sí valoran la vida. Y por ahí dice el adagio popular que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Así que valóralo. Porque sabe, Dios pagó un precio de sangre por ti. Amén. Lo segundo que aprendí esa tarde es que Dios me enseñó es que ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Número uno,
¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo valioso? ¿Cuál es el valor de las cosas? La diferencia que hay entre precio y valor. Pero lo segundo es lo que verdaderamente es importante. ¿Sabe? Mi primo se dio cuenta de que las prioridades cambian cuando la vida tambalea por una enfermedad. Yo vi a mi primo trabajar muchísimo, afanado muchas veces por dinero. Yo lo vi porque yo sé que él era un hombre que siempre quería estar bien. Era un hombre bien elegante. Y él era de esa gente que llega a cualquier lugar y dice que cuánto vales tú y esta cosa para comprártela. Él hablaba así. Y era un hombre muy particular. Pero yo creo que con todo esto empezó a darse cuenta que es lo verdaderamente importante. Esa tarde en su casa él me dijo que quería ver crecer a su nieto. Que Dios le diera las fuerzas para continuar. Y me lo dijo con lágrimas en sus ojos. Él estaba asustado. Pero él entendía lo que era importante. Y sabes que ese día hablamos y yo le dije, mi hermano, lo más importante, más que la sanidad de tu cuerpo, es tu salvación. Eso es lo importante. Porque, ¿sabe? Nosotros nos afanamos cuando estábamos enfermos por sanar. Incluso nos afanamos por ir a un gimnasio para estar bien. Nos afanamos por vestir bien. Pero más importante que tu sanidad física es tu sanidad espiritual. Es tu salvación. Porque, insisto, la vida aquí en la tierra es un ratico. Pero cuando tú tienes la salvación, lo tienes todo. La palabra en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 50, 1 Corintios 15, 50, y esta fue la conversación que yo tuve esa tarde con él. Dice la palabra, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Tu cuerpo físico no puede heredar el reino. Es que aquí la vida cristiana no es un concurso por tu cuerpo, sino por tu alma. ¿Me hago entender? Y más importante que alguien que está con una enfermedad que se sane, y gloria a Dios si se puede sanar. Y oramos para que sane. Pero lo más importante es que Cristo esté en sus corazones. Porque tal vez van a partir de esta tierra. Pero si parten con el Señor, no morirán para siempre, como ahorita mi esposa lo decía. El versículo 54 dice, ahí de ese mismo capítulo, 1 Corintios 15, versículo 54 dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Escucha eso. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que esa tarde que yo estaba allí en el velorio, en la tarde que mi primo muere, el sábado por la noche, cuando me llaman por teléfono que él había partido a la presencia, y yo voy a la clínica y encuentro a su esposa y a sus hijos llorando, lo primero que salió de mi corazón fue, la enfermedad no ganó y la muerte no ganó, ganó Cristo. Porque Él ahora está con el Señor. Y dice esta palabra que Cristo es el que nos da la victoria sobre la muerte y sobre la enfermedad. Él había regresado hacía 2 años a los pies de Cristo, porque él se convirtió al Señor y pasó un proceso familiar por el cual se apartó de Cristo. Pero esa enfermedad le valió para que él regresara a los pies de Cristo. Y él regresó para quedarse. Y se fue con el Señor. Así que la muerte no ganó la enfermedad, ganó Cristo. Ese domingo por la tarde yo le dije a la gente, hey, tranquilos, ganó Cristo, la enfermedad no ganó Cristo porque Él volvió a los pies de papá. Y la gente estando allí lo entendía. Cristo ganó. Amén. Yo quiero que le diga a la persona que tienes a tu lado, en tu vida Cristo ganó. Ahora, ese día oramos ciertamente porque Dios lo sanara. Y él estaba llorando mientras orábamos. Pero luego yo sentí que tenía que orar por gratitud, porque su cuerpo, su alma y su espíritu ahora le pertenecían al Señor. Y oramos por su salvación. Y él sonrió. Yo le dije, primo, lo más importante es que ahora eres salvo. Lo que le quise decir, tal vez no te vas a sanar, pero ahora eres salvo y eso es mejor.
No sé cuántos pueden decir amén. Ahora, esa tarde que estoy en el baño mojado y salgo del baño y empieza la gente a preguntarme, de pronto se me acerca alguien y me dice, Claudia te llama. Claudia era la esposa de mi primo. Y yo voy donde Claudia y Claudia me dice, John, ¿por qué no hacemos una oración? Ok, imagínate la escena. Orar era pararme en la plataforma donde está el ataúd, con la camiseta mojada, manchada, con el cuello rojo. Pero ¿sabes qué? Yo me paré ahí. Yo no había preparado nada para ese día, porque ya yo tenía en mi corazón lo que iba a compartir el día del sepelio, pero como ese día no lo sepultaron, sino que fue el velorio. Pero enseguida que estaba allí, con todo lo que estaba recibiendo, Dios me recordó esta palabra y quiero que la siembres en tu corazón, porque esta es una de las verdades más grandes que tú y yo vamos a enfrentar. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Además que en esos días yo estaba estudiando Eclesiastés y justo el día anterior yo había leído este pasaje. Y dice la palabra en Eclesiastés 8:8, dice, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esta cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Escucha eso. Esta es una cita que tú y yo tenemos sí o sí. Nadie puede evitarla. Esta es una cita que todos vamos a tener. Pero mis amados, la diferencia es que al malvado su maldad no lo va a rescatar. El diablo no va a venir a rescatar a nadie, ¿oyeron? Pero Jesús ya nos rescató. Y la gran diferencia no es que nos vamos a morir, porque tanto los justos como los injustos van a morir. Todos vamos a morir. Pero la diferencia es dónde vamos a pasar la eternidad. Así que este fue el mensaje de esa tarde. Yo les dije a todos los que estaban allí, con mi suéter manchado, con mi camisa mojada, con mi cuello rojo, le dije, ¿sabes qué? Esta cita que está cumpliendo mi primo hoy, tú también la vas a vivir un día. Así que la diferencia es dónde la quieres vivir. Y vino como un fuego del Espíritu a mi corazón. Y yo empecé a sentir una urgencia de compartir de Jesús. Les dije, porque la diferencia es dónde vas a pasar el resto de tus días. Porque la eternidad es toda la vida, pero la vida aquí en la tierra es un ratico. Ese día, todos los que estaban presentes recibieron a Cristo en su corazón. Los dirigí en una oración y había un fuego en mi corazón, insisto. A mí ya no me importaba la mancha, no me importaba lo mojado ni lo quemado. A mí me importaba en ese momento que los que estaban allí recibieran a Cristo en su corazón. Porque si algo tenemos, todos los que estamos aquí presentes, seguro es que nos vamos a morir un día. Pero tú y yo tenemos la certeza de que vamos con Cristo. Y les dije además que yo tenía la certeza que Jorge estaba gozándose con el Señor, porque él había vuelto a los pies de Cristo, y eso era más importante que la vida misma, porque eso era más importante que todas las cosas que tú y yo podemos tratar de obtener, es tener la salvación. Por eso esta tarde, mis amados, porque una de las cosas que yo aprendí ese día, como algo importante para mí, es que el día más importante no es cuando naces. El día más importante no es cuando te casas. El día más importante no es cuando tienes tu primer hijo. El día más importante fue el día que recibiste a Cristo en tu corazón. Porque ese día cambia todo en la eternidad para ti. Ese es el día más importante. Así que gózate porque tú tienes lo más importante, tienes a Cristo en tu corazón. Porque necesitamos entender, ¿sabes qué? Que las crisis van a pasar. La enfermedad va a pasar. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, mas mi palabra no pasará. Todo va a pasar, pero los que creen en Cristo vivirán para siempre. Y si tú has creído en Jesús, vale, está tranquilo, porque tienes la eternidad con el corazón. Pero ahora nos atañe una tremenda responsabilidad, entendiendo que esto es lo más importante. Que ojo, la prioridad no es entregarle a tus hijos una casa, entregarle cosas materiales, sino entregarle a aquel que puede salvar sus vidas. No, lo más importante no es que le dejes a tus hijos un futuro, eso es lo que decimos, ¿sí o qué? Es que yo quiero dejarle a mis hijos herencia y un futuro. No, lo más importante es que les presente a aquel que les puede dar la eternidad. Eso es distinto. Y si tú mismo tienes esta eternidad y se la das a tus hijos, entonces acabas de descubrir que lo más importante es tener a Dios en el corazón.
lo más importante es tener la salvación y la eternidad. Porque, insisto, la crisis que hoy está viviendo va a pasar. Eso pasará. Pero la eternidad es eterna, mis amados. Y lo tercero que entendí esa tarde y que aprendí, es lo que verdaderamente es necesario en esta vida. Aprendí lo que era más valioso, aprendí lo más importante, pero aprendí también lo que era necesario. Y el Señor sabe, en medio de todo esto y en esa conversación que yo tuve con mi primo, él en la habitación me dijo, esto es todo lo que yo necesito, mirando a su nieto jugar. Esto es todo lo que yo necesito. Yo creo que él estaba comprendiendo el secreto de la vida. Estaba aprendiendo que lo valioso realmente tiene valor. Estaba aprendiendo que lo importante hay que darle prioridad. Y estaba aprendiendo que no necesitamos mucho para tener una vida plena en Cristo Jesús. La palabra en Mateo capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente. Escucha esto. En la parte B del versículo dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Y contrastadamente con este texto está Filipenses 4:19 que dice, y ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Me encanta cómo lo dice Filipenses 4:19. Este Jesús, este amado Dios que nos cuida, ¿sabes? Dios te está cuidando. Él sabe exactamente lo que necesita y también lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Así que lo que tú necesitas realmente es tener a Dios en el corazón. Porque si tienes a Dios en el corazón, Él te da lo que necesitas para vivir. Amén. Una vez más lo voy a decir. Lo único que necesitas es tener a Dios. Porque si tienes a Dios, Él va a suplir todo lo que necesitas. Amén. Esa es la necesidad que realmente tú y yo tenemos. Lavando la camiseta esa noche en el baño, me di cuenta que yo no necesitaba esa camiseta. Que lo único que necesitaba en verdad es a Dios. Y que Dios me ha dado todo lo que necesito para ser feliz. Y por eso yo valoro a mi esposa. Valoro a mis hijos, a mi mamá que la tengo con vida todavía. Valoro a todos ustedes porque hacen parte de mi vida, de verdad, los amo y los valoro. Ustedes son parte de la razón por la que me despierto todos los días. Porque cuando oro y pienso en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, yo entiendo de que aquí hay un propósito que cumplir y que necesitamos todos los días renovarlo en nuestro corazón. Y ahí es cuando valoramos todas las cosas que tenemos. Amén. Yo sé que mi primo, y cuando estaba en el sepelio el día siguiente, yo le decía a la gente que estaba allí reunida, que estaba llorando, que estaba con lágrimas y se dolía en su corazón por lo que estaba pasando con él. Yo le dije, tranquilos, mi primo hoy está en un lugar donde no necesita nada, él está en plenitud. Él está en un lugar donde ya no hay necesidad, en un lugar donde hay plenitud total. Y les dije a los asistentes que están allí, oremos por nosotros, los que quedamos aquí, que todavía tenemos dolor en nuestras vidas, para entender que lo único que necesitamos es tener a Dios en nuestro corazón. Que tenemos que aprender a vivir bien nuestras vidas, a valorar lo que tenemos y que con lo que tenemos podemos vivir una vida plena. Y a veces nosotros nos quejamos, mis amados. Y yo no sé si alguna vez tú has visto estos videos de niños que están en la calle, que no tienen ni padres ni nada, son huérfanos, no tienen que comer, que están desnutridos. Y a veces nosotros, y parece un chiste, ¿verdad?, que le decimos a los niños, ¿verdad? Y hablamos de los niños de África. Pero no tenemos que ir lejos. A veces alrededor nuestro hay tanta necesidad. Necesitamos abrir los ojos. Porque si tú sabes que tienes a Dios en el corazón, tú tienes todo lo que necesitas aún para ayudar a otros. La palabra allí en el libro de Génesis 12:2 dice, y te bendeciré para que seas bendición. Y tú y yo podemos ser bendición para otras personas porque tenemos a Cristo. Así que hoy te quiero decir, familia de la fe, tienes una familia, tienes un trabajo, tienes un ministerio, tienes amigos, tienes la iglesia, tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para vivir plena y felizmente. Amén. Déjame decirte,
Si tienes lo necesario para ser feliz, es porque tienes a Dios en tu corazón y lo has entendido de esa manera. Ya no necesitas más nada. Él es el que verdaderamente le puede dar valor a todas las cosas. Así que mi reto esta tarde es, mis amados, que des muchos abrazos, que des muchos besos, que mande flores. ¿Sí? Mi reto esta tarde es que realmente hagas muchas invitaciones, que des muchos detalles. Mi reto es que bendigas mucho, mi reto es que perdones, mi reto es que pidas perdón. Mi reto es que no te enredes con las cosas que no tienen sentido y que más bien le des sentido a tu vida en Cristo Jesús. Mi reto esta tarde es que ames con todo lo que hay en tu corazón. Ama porque manifestar el amor de Dios no tiene precio, pero tiene un valor tremendo. Y yo quiero empezar esta tarde porque yo sentía en mi corazón eso que dijo mi esposa y quiero pedirle a Miri, si está allí, que me traiga algo que tengo para mi esposa esta tarde, esta mañana. Yo te escuché, mi amor. Tú me dijiste que no te diera flores después, sino que te las diera ahora. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Y quiero decirte que tú eres lo más importante de mi vida, mi amor. Así que no te contengas, ¿sí me explico? Da con todo tu corazón. Yo creo que necesitamos no restringirnos nada porque Dios nos ha dado todo, mis amados. Y tenemos una tremenda, Dios mío, tenemos una bendición tan grande, es que tenemos todo lo que Dios nos ha dado porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. Ponte en pie esta mañana, vamos a orar. Y yo quiero esta mañana que entendiendo estas tres cosas, y si tú estás con tu familia esta mañana acá, ven acá, mi amor. Si tú estás ahí con tu familia, quiero que los valores mucho. Porque yo no quiero llegar a ese día de esa cita que nadie va a poder saldar y de pronto tener cuentas sin pagar. Quiero haber podido entregar todas las flores, decir todos los te amo, poder dar todos los abrazos y quedarme sin saldo. El apóstol Pablo dijo, si tengo que gastar mi vida, lo voy a hacer por causa de ustedes. Quiero gastar mi vida sirviéndole al Señor, pero quiero gastar mi vida sirviéndole a mi familia. Así que quédate sin saldo. No te sirve, ese saldo no te lo vas a poder llevar para el cielo. Eso se queda acá. Invierte en lo que es valioso, en lo que es importante. Y entiende que lo más necesario del planeta ya lo tienes. Tienes a Cristo en tu corazón. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Y simplemente dale gracias a papá. Dale gracias.